El tema del día de hoy ¿es necesario arrepentirse para bautizarse? Es la pregunta que vamos a contestar conforme a la palabra de Dios. Y es que hay predicadores que citan Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, para enseñar que no es necesario arrepentirse para bautizarse, sino que eso viene después con la enseñanza, dicen ellos. Ahora, eso es obvio que ya como discípulo de Cristo, aprendes más y creces conforme vas aprendiendo más del Señor. Eso lo podemos ver en Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Cuando le está diciendo, ¿verdad?, que vayan por todo el mundo y que hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego ya después, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, ¿no? Entonces eso se refiere al crecimiento. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que Dios manda que nos arrepintamos de a todos aquellos que queramos entregarnos a Él. Ahí, si se fijan, por ejemplo, Marcos 16:16 o 15:16, dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En el caso de Mateo 28, ¿verdad?, menciona también, ¿verdad?, eso de a todas las naciones. Y en Lucas 24, porque normalmente sabemos, por ejemplo, la gran comisión de Mateo y sabemos la gran comisión de Marcos, pero la gran comisión de ahí de Lucas 24, 45 al 47, miren cómo dice ahí. Entonces vamos a ir para allá, para Lucas capítulo 24. Lucas 24, 45 al 47. Que dice: y les dijo, o sea, Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego que dice el versículo 47, ahí se ve la gran comisión que les encomendó el Señor Jesucristo. Y que se predicase en su nombre, es decir, en su autoridad, en la autoridad de Jesús, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, así como menciona en Marcos 16:6, al que creyera y fuera bautizado, y no le cambiamos, ¿verdad?, diciendo: no, pues primero te bautizas y luego crees, como unas personas lo hacen, ¿verdad?, que dicen: no, primero te bautizas y luego ya después confirma tu bautismo. O por ejemplo en el caso de Mateo 28, ¿verdad?, que dice: haciendo discípulos, ¿cómo? ¿Verdad? Bautizándolo, ¿verdad?, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este caso podemos ver en Lucas 24 que se menciona que lo que se tiene que predicar en todo el mundo, ¿verdad?, comenzando desde Jerusalén, y ese es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces uno puede claramente ver, ¿verdad?, que como no hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Entonces, antes de ver muchas citas donde claramente Dios quiere que los que se bautizan sean creyentes arrepentidos y no solamente creyentes, quiero aclarar que Marcos, de donde estamos basando el mensaje, eso de Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, que unos lo malinterpretan y dicen que pues no hay que arrepentirse. Es interesante ver cómo Marcos no escribió su evangelio para que nos saltáramos todo el libro y luego nada más leyéramos Marcos 16:6, sino que Marcos escribió su evangelio, ¿para qué? Para que leyéramos todo el libro, ¿verdad?, todo el libro, para que cuando ya llegamos a Marcos 16 ya tenemos todo el entendimiento de lo que Jesús requiere de nosotros, incluyendo el arrepentimiento. Uno puede ver, por ejemplo, en Marcos 6:12, más o menos como a mediados del libro de Marcos. Fíjense lo que dice Marcos 6:12, que fue cuando Jesús envió a los 12 a predicar. Y yo quería ver, bueno, ¿se acuerdan de esas partes donde los envió de 2 en 2? Y luego cuando también menciona, ¿verdad?, que después mandó a los otros varones de 2 en 2. Y yo decía, ¿qué es lo que predicaban, verdad? Digo, ¿qué es lo que predicaban? Porque se acuerdan que en muchas partes eran rechazados. Entonces, fíjense que en Marcos 6:12 dice qué es lo que predicaban. Dice: y saliendo, o sea, una vez que los envió Jesús, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Que los hombres se arrepintiesen. Entonces era lo que realmente estaban predicando, el arrepentimiento. Entonces, predicar el arrepentimiento es primordial al predicar el evangelio. El predicar el arrepentimiento es primordial. Ahora vámonos a Marcos 1, desde el primer capítulo de Marcos. Entonces, Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5, uno puede ver ahí el énfasis del arrepentimiento. Marcos 1, 4 y 5 dice: bautizaba Juan, se refiere a Juan el Bautista, bautizaba a Juan en el desierto
y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué hacían? ¿Qué es lo que hacían? Dice, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Imagínense, querían así bautizarse, querían entregarse al Señor y hasta confesaban sus pecados. O sea, es como la persona que diría, no, pues ustedes me conocen, yo soy el borracho de la ciudad, pero ya desde ahora en adelante ya no me voy a emborrachar. Otra persona podría decir, ¿verdad? Una mujer, ustedes me conocen como que yo soy el de la esquina, la ramera de la villa, pero de ahora en adelante decido ya de arrepentirme de eso, ya no tener esa vida. Y se bautizaba, y así entonces cada quien confesaba. No confesaban como lamentablemente el día de hoy, ¿no? Las personas que dicen que salen del closet, es decir, que confiesan, pues quería decirles que yo soy esto, yo soy aquello. Pero ellos lo confiesan ¿para qué? Para después justificarse y vivir de esa manera. Digo, no, se refiere aquí cuando están confesando sus pecados, es para decir, miren, yo soy esto, yo soy aquello, y ya no lo voy a hacer, ya no voy a vivir así. Entonces, fíjense, es interesante cómo ellos venían cuando Juan el Bautista les predicaba, y ellos ya estaban confesando sus pecados para bautizarse. Entonces, desde que Adán y Eva, fíjense, desde que Adán y Eva pecaron, todos tenemos una conciencia que nos reprende cuando pecamos. ¿Se acuerdan que el fruto era qué? El fruto era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, desde ese momento, ellos supieron, ¿verdad?, cómo andaban y todo eso, y por eso se escondieron de Dios. Entonces, desde entonces, vean, toda la humanidad tiene ya una conciencia que nos dicta cuando estamos haciendo bien o cuando estamos haciendo mal. Entonces, por lo que las personas que quieren estar bien con Dios saben de antemano de qué pecados se tienen que arrepentir para que su bautismo sea sincero delante de Dios. Por ejemplo, si una persona se quiere casar, y que vamos a decir que se quiere casar, pero anda ahí haciendo algo malo con otra persona, entonces, ¿qué va a decir la persona que se quiere casar con ella? Va a decirle, sí, cásate conmigo. O va a decir, no, o sea, si quieres hacer un pacto conmigo, primero tienes que dejar de practicar eso que estás haciendo, porque ¿cómo quieres tú que vea que entremos en un pacto cuando tú estás cometiendo hoy un pecado con alguien más? Entonces, fíjense, ahora Marcos 1, 4 al 5 era lo que Juan el Bautista estaba predicando. Ahora, fíjense, Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, es decir, después de que Juan el Bautista fue encarcelado, ya no podía predicar en las calles, allá, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué era lo que hay que hacer? Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora es interesante ver el orden de los pasos de salvación presentado en las Escrituras. No sé si fijaron cómo predicaba. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Y es que el arrepentimiento sucede primero y luego el creer en el evangelio, según lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Y eso es razonable, ¿verdad? Porque ¿cómo pretendes querer estar bien con Dios si primero no dejas de practicar lo que Él condena? Uno lo puede ver también eso en Isaías 1, en Isaías 10, en otras partes de la Biblia, en muchas partes de la Biblia, donde se ve que lo que les dice Dios, mira, primero limpien sus obras, primero dejen de practicar lo malo, primero hagan esto y entonces vengan conmigo y estemos a cuenta. Pero dice, fíjense, o sea, antes tenía que ser el arrepentimiento, antes de que vinieran a Dios. Entonces vean, tanto Juan el Bautista como Jesús nuestro Señor, fíjense que decían las mismas palabras al predicar. Esto voy a hacer la comparación aquí, en Mateo 3:2 y en Mateo 4:17. Fíjense, uno es Juan el Bautista predicando y el otro es Jesús predicando. Juan el Bautista es en Mateo 3:2 y Jesús es en Mateo 4:17. Y los dos dicen estas mismas palabras cuando predicaban, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ambos decían lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que al inicio de la iglesia, ya yéndonos a Hechos, al inicio de la iglesia, el apóstol Pedro también predicó el arrepentimiento, que el arrepentimiento era esencial para poder bautizarse. ¿Qué es lo que dice Hechos 2:38? Yo creo que se lo saben de memoria, ¿no? Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad?
Entonces, así como uno debe creer para poder bautizarse, uno también debe arrepentirse para poder bautizarse. Después, ¿verdad? En Hechos 3:19, que viene siendo la segunda predicación del apóstol Pedro, ahí en Jerusalén, en Hechos 3:19 el apóstol Pedro vuelve a enfatizar el arrepentimiento a otra multitud. Fíjense, Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si se fijan, entonces, en las primeras 2 veces que se les predicó a la multitud cuando comenzó la iglesia, era la primera palabra que salía de la boca era arrepentíos, si quieren entonces el perdón de pecados. Ahora, Esteban, ¿se acuerdan? Esteban era como uno le llaman el primer mártir. Esteban en su larga predicación ni siquiera menciona el bautismo, ya que sus oyentes no quisieron arrepentirse de sus pecados. Y es por eso que antes de morir apedreado por ellos, fíjense lo que dice Hechos 7:51. Hechos 7:51 nunca les dio esa esperanza o eso de que, bueno, pueden bautizarse hasta que no mostraran realmente arrepentimiento. Pero como nunca se arrepintieron, fíjense lo que dice Hechos 7:51. ¿Cuál fue el mensaje de Esteban para ellos? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo es que se resiste al Espíritu Santo? No arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el Espíritu Santo, ¿cómo obra? Entrando en una convicción en la persona para que deje de hacer lo que es malo. Entonces, resistir al Espíritu Santo es saber uno que está mal y aún así no querer cambiar. Entonces, es muy importante que el evangelista enseñe a sus oyentes la necesidad de arrepentirse de sus pecados, en vez de darles una falsa esperanza que con solo bautizarse ya tienen la vida eterna. En Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, no voy a leer todo el pasaje, pero en Marcos 10, 17 al 22, Jesús puso a prueba a un joven rico, ¿se acuerdan? A un joven rico, que le dijo, el joven rico le dijo a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El joven se creía piadoso, pero como Jesús sabía que su pecado era la avaricia, en el versículo 21 de capítulo 7 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, no dudo que haya predicadores que piensen que Jesús necesita unas clases de evangelismo. Porque ¿cómo es posible, verdad? Imagínense que alguien viniera el día de hoy diciendo así, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Uno dice, vente muchacho, ¿verdad? Tú eres uno de los nuestros, de nombre, sí, mira, vamos a seguirle al Señor y todo, mira, tú nada más aquí bautízate y ya con eso y todo eso. Pero él sabía que su pecado, ¿verdad? Era la avaricia, entonces lo probó. A ver si realmente quiere seguirme, a ver si realmente quiere la vida eterna. Pero entonces, ¿qué pasa, verdad? Él se fue triste. Y entonces unos dicen, ¿cómo es posible? Se le fue de las manos a ese joven. Y no nada más era joven, sino que era, ¿qué? ¡Rico! Rico, ¿cómo se le fue de las manos? ¿Verdad? Pero si alguien no necesita, ¿verdad?, clases de evangelismo, ¿es quién? Es Jesús, ¿verdad? Entonces, pero interesantemente, es interesante ver que Jesús en su amor, porque se acuerdan que dijo, le amó, dice así, y le amó. Dice, Jesús en su amor le pidió una prueba de arrepentimiento, si honestamente quería seguirlo. En Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62 es otro pasaje, no voy a leer el pasaje, pero en Lucas 9, 57 al 62, Jesús probó también a otros que también decían querer seguirlo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? O sea, ¿cómo es que Él se pone a probar a aquellas personas que dicen querer seguirlo? Bueno, pues que Jesús requiere evidencias de arrepentimiento de quienes dicen querer seguirlo, pero no abandonan su pecado, más obvio. Entonces, en Hechos 5:31, yendo a Hechos 5:31, el apóstol Pedro continúa enfatizando el arrepentimiento en sus mensajes. Fíjense, es Hechos 5:31. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Dice, a este, refiriéndose a Jesús,
Dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, adivinen qué cosa, arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Es interesante, primero es el arrepentimiento, después el perdón de pecados. Después Pedro da un reporte a la iglesia en Judea de la conversión de los primeros gentiles. Acuérdense, lo que él acaba de referirse es del pueblo de Israel. Les ha concedido, arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, el apóstol Pedro, ahí en Hechos 11:18, el apóstol Pedro da un reporte a la iglesia en Judea de la conversión de los primeros gentiles. Y fíjense lo que dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. O sea, estaban, oh, wow, ¿verdad? Las personas que estaban escuchando el reporte. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí se fijan? Arrepentimiento para vida. O sea, es el mismo mensaje de los israelitas, el mismo mensaje para los gentiles. Y así como Pedro ponía como paso primordial el arrepentimiento, vemos que Pablo dice hacer lo mismo en Hechos 20:21. Es interesante esta cita, Hechos 20:21, porque él dice cuál es su mensaje que él da a todos y a cada una de las personas que él predica. Hechos 20:21 dice el apóstol Pablo, aquí es el apóstol Pablo, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan cómo otra vez ponen eso del arrepentimiento primero y luego lo del creer? Fíjense cómo dice aquí, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es que otra vez, todavía aún antes que las personas sepan acerca del Evangelio de Jesús, como les digo, la conciencia ya de uno, ya le dice a uno cuando uno está haciendo algo que es indebido. Y entonces el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿y de quiénes aprendieron ellos a predicar así? Pues de Jesús, que ya vimos en Marcos 1:15 que predicaba, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es que no hay buenas de salvación para el que no quiere arrepentirse de sus pecados. En Hechos 26:20, fíjense, en Hechos 26:20, Pablo repite su manera de predicar. O sea, él está diciendo, mira, esta es la manera en que yo predico. En Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué cosa? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, ¿haciendo qué? Obras dignas de arrepentimiento. O sea, que se vea la evidencia, que se vea la prueba, que no nada más sea de palabras, que se vea. Entonces, así como Pedro que predicaba, arrepentíos y convertíos, en Hechos 3:19, y así como Juan el Bautista que predicaba, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, en Mateo 3:8. Entonces, si una persona no quiere, si una persona no quiere arrepentirse de su pecado más obvio, si una persona no quiere arrepentirse de su pecado más obvio, o sea que es más visible, que más las personas lo pueden ver, menos se arrepentirá de sus pecados que nadie más conoce. Entonces, si no se arrepiente de los más obvios, menos se va a arrepentir de los que nadie más conoce. Es por eso que en toda la Biblia, ya sean los profetas, Juan el Bautista, Jesús o sus apóstoles, al predicar el arrepentimiento, se enfocaban en el pecado más obvio de sus oyentes. Se enfocaban en el pecado más obvio de sus oyentes. Ejemplos: la idolatría de los israelitas, la extorsión de los soldados, la avaricia de los ricos, la hipocresía de los fariseos, la fornicación de la samaritana, ¿se acuerdan de esa historia? Las ganancias deshonestas de Zaqueo, la magia de los hechiceros. Entonces, hablando de estos últimos, de los hechiceros, fíjense lo que dice Hechos 19:19. Hechos 19:19. Dice así: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata.
Entonces, de una u otra manera, el que está genuinamente convencido de que Dios aborrece el pecado, mostrará su arrepentimiento sin importar su costo. Y así una persona dice, o sea, una persona que es idólatra, pues dice, sí me bautizo, pero no quiero dejar. Quiero seguir arrodillándome ante esa imagen. Esa persona no ha entendido, no ha comprendido el mensaje. Si una persona está cometiendo la hechicería, y dicen, ay, pues me quiero bautizar, pero quiero seguir con mi trabajo porque yo leo las cartas y leo la mano y quién sabe qué y todo eso, y quién sabe cuántas cosas leen. Es pura mentira, ¿no? Y dicen, pero quiero seguir haciendo eso. Como que no ha entendido el mensaje, ¿verdad? O vamos a decir que una pareja de homosexuales llega y dice, nos queremos bautizar. O sea, y estamos bien contentos, ¿verdad? Porque el predicador fulanito nos dijo, ¿verdad? Que si nada más con que nos bautizáramos, ya con eso lo habíamos hecho. ¿Entienden o no entienden el mensaje? Entonces la cosa es Ahora, fíjense, muy importante esta pregunta. ¿Y cuando la persona ignora que es pecado lo que está practicando? ¿Y cuando la persona ignora que es pecado lo que está practicando? O sea, ¿qué se hace? Aunque es verdad que todos tenemos una conciencia que nos reprende cuando pecamos, es cierto que la conciencia puede ser torcida por la misma sociedad en la que vivimos, ser criado mal. En este caso, ¿qué debe hacer el evangelista? Bueno, la respuesta está en la Biblia. Por ejemplo, Jonás fue enviado a Nínive, no al pueblo de Dios, sino a Nínive, a una nación extranjera que no conocía al Dios verdadero. Jonás fue enviado a Nínive, a una nación extranjera, y sin embargo, se arrepintieron inmediatamente ante la advertencia del profeta y fueron perdonados. El apóstol Pablo, ya hablando de otro ejemplo en el Nuevo Testamento, habló en contra de la idolatría ¿a quiénes? A los atenienses, ¿se acuerdan? Cuando fue a Atenas, donde había mucha idolatría. ¿Se acuerdan que decía que su corazón cómo estaba? Enardecido a ver todo eso. Eso sí, muy respetuosamente les habló, pero él veía, él aborrecía de lo que era el pecado, todo lo que se estaba practicando ahí. Entonces el apóstol Pablo habló en contra de la idolatría a los atenienses, quienes no sabían que era pecado idolatrar. Pero una vez que les explicó que sí es pecado, ¿qué les dijo en Hechos 17:30? Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia, antes eran ignorantes, ya lo sé, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En otras palabras, antes no sabían que la idolatría era pecado, pero como ahora sí saben, ya no tienen excusa de andarse hincando ante imágenes. Ya no tienen excusa delante de Dios. O sea, se tienen que arrepentir. La mayoría no quiso arrepentirse, ustedes saben la historia. Pero unos pocos sí. Por lo que se juntaron con Pablo para saber más. Ahora, Pablo solo les había predicado acerca del arrepentimiento. ¿Sí fijan? Era del arrepentimiento. A eso condujo su predicación, al arrepentimiento. Ya después de que se vio la respuesta de quienes sí quieren arrepentirse y quienes no, ¿qué seguía entonces de predicarles? Vean, si no fue las buenas nuevas de salvación, ¿para qué? Para que creyeran en Jesús y se bautizaran. Entonces él ya les había predicado acerca del arrepentimiento, solamente ahora faltaba ver cómo reconciliarme con Dios, cómo hacer las paces con Dios. Ahora, el día de hoy necesitamos hacer entonces lo mismo. Si el evangelista sabe que la persona se emborracha, debe decirle que es un pecado que debe dejar de practicar. Igualmente, el fornicario, el fornicario tiene que dejar ¿qué? Tiene que dejar la fornicación. El idólatra tiene que dejar la idolatría. El ladrón debe dejar de robar. El mentiroso debe dejar la mentira. Hablando de esto, me acordé de algo. ¿Se acuerdan cómo en Apocalipsis 22, 14 y 15, ustedes lo tienen en la Biblia, menciona que como nosotros hemos sido lavados, ¿verdad? Bienaventurados los que han lavado sus ropas, para ser dignos de
de tener del fruto de la vida. Y luego dice, y entrar en la santa ciudad. Dice, pero afuera se quedan ¿qué? Los perros y los fornicarios y esto y aquello, los hechiceros. Y menciona, ¿verdad? Y todo el que ama y hace mentira, ¿verdad? Esto me acordé por eso de mentirosos. Y se van a quedar afuera. Entonces yo pensé cuando vi ese versículo, mira qué curioso. El día de hoy hay muchas personas que se están preocupando por la pared, por la barda que quiere hacer Trump. Realmente de la pared de la cual se tienen que preocupar es que de la santa ciudad, porque dice ahí que unos se quedarán afuera, que no podrán entrar. ¿Quiénes son los que entran? Los que tienen la ciudadanía celestial, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar esa ciudadanía, o si no nos vamos a quedar afuera. ¿Y esa barda hasta dónde que llega? Imposible de pasar, solamente a través de la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿verdad? El arrepentirse, es muy importante. Lo predicaba Juan el Bautista, lo predicaba Jesús, lo predicaban los apóstoles, y así también lo tenemos que predicar nosotros, ¿verdad? Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Dice entonces aquí, vea, pero si el hechicero no quiere dejar la magia, el idólatra no quiere dejar sus ídolos, y el homosexual se niega a cambiar su vida, o el fornicario quiere seguir durmiendo con alguien que no es su cónyuge, ¿qué siervo de Dios en la Biblia le ofrece esperanza a una persona así? Piénsenlo. ¿Qué siervo de Dios en la Biblia le ofrece esperanza a una persona que no quiere dejar de pecar, pudiéndolo hacer así en ese mismo día? Si no quiere dejar de pecar, ¿cómo le puede entonces ofrecer un siervo de Dios la salvación a esa persona? Si no, mira, no importa, tú nada más bautízate y luego ya veremos a ver qué. ¿Se acuerdan cuál es el evangelio según 1 Corintios 15? Que Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. ¿Qué es obedecer el evangelio? Como Romanos 6 dice, ¿verdad? Es morir al pecado, ser sepultado en las aguas del bautismo, no en tierra, en las aguas del bautismo, y resucitar a una vida nueva. ¿Cuáles son los pasos? Morir al pecado, ser sepultado, resucitar a una vida nueva. No es ser sepultado y luego morir y luego una vida nueva, o ser sepultado, según esto vivir en una vida nueva y luego morir al pecado. Si no es morir al pecado, sepultar y ser resucitado. ¿Cuántos de ustedes sepultarían a un familiar que no ha muerto? Espero que nadie odie a sus familiares, ¿verdad? Porque ¿a quiénes se sepultan? A los muertos. Por ejemplo, ahí en Indiana, donde antes predicábamos nosotros, ahí está la congregacioncita y hay un cementerio, ahí al lado, un cementerio de la iglesia. Ahí es gratis. Es decir, si no tiene el costo el tener ahí un terrenito y ahí enterrarse. Dice, no hay costo, nada más hay una regla. La persona tiene que morir. o sea, es decir, no puede uno separar, yo quiero aquí que me entierren. No. La única condición que hay para que tú tengas ahí un terrenito para que te entierren es morir. Morir. Y es igualmente con el bautismo. Uno tiene que morir al pecado, ser sepultado y resucitar a una vida nueva. Entonces, vean, a esa persona que no quiere arrepentirse de lo que Dios claramente llama pecado, este es el mensaje para ellos, Romanos 2.5. Romanos 2.5 es para aquella persona que no quiere arrepentirse. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí se fijan? Dice, ¿para qué? ¿Para su corazón qué? Su corazón no arrepentido. Entonces uno puede ver que uno está atesorando ira para el día de la ira. Ya sabes, hermanos, yo me acuerdo cuando también ahí en Indiana, donde estaba yo antes, había una pareja ya grande de edad, ya era de la tercera edad, pero después me confesaron que no estaban casados.
Y entonces él me dijo, ya estaban grandes de edad, eran blanquitos, ¿verdad? Y todo. Y decía, lo que pasa es que si nos casamos, ella ahorita tiene un seguro médico, en el cual puede conseguir estas pastillas que son carísimas. Y ella, pero si nos casamos, entonces ya ella no va a poder recibir ese beneficio social para pagar por esa medicina tan grande que la mantiene viva. Entonces ya por eso está así la situación. Entonces le digo, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? No, sí. Entonces ya nos trasladamos para acá, para Silver Spring, y él me envía un email y me dice, ya nos casamos. Me dijo, él supo que tenía que hacer lo que era correcto delante de Dios. Eso es tener fe en Dios, ¿verdad? O sea, uno se arrepiente, aunque le cueste lo que le cueste y todo eso, y vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Si uno no quiere hacer ni lo que a Dios le agrada, ¿cómo entonces le está después pidiendo a Dios cosas, ¿verdad? Ay, Señor, bendíceme aquí, bendíceme allá, si uno está en pecado. Si la misma palabra dice que, por ejemplo, si el hombre maltrata a su mujer, ¿qué dice de las oraciones? Que van a tener estorbo, ¿verdad? Estorbo. Entonces, ¿se acuerdan que la oración del justo puede mucho? Pero si está viviendo en pecado, ¿cómo, verdad? Entonces, por eso es bien importante el arrepentimiento. Ahora, eso sí, quiero aclarar esto. Es obvio que todos, aun los cristianos, tenemos que luchar contra el pecado. Entonces, cuando Dios condena al no arrepentido, no está hablando del que genuinamente está luchando contra el pecado, sino esa persona, ¿verdad? Así se debe bautizar. Es decir, cuando yo me bauticé, no creí que era impecable, no creí que de ahora en adelante jamás, ¿verdad? Pero ese era mi deseo, ¿no? Eso sí, desde ahora en adelante, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo me puse a prueba. Yo dije, yo os digo que me quiero bautizar. Entonces a mí nadie me lo dijo, sino que yo mismo me lo puse. Dije, yo me quiero bautizar según esto, para obedecer a Dios. Pero yo me pregunté a mí mismo, ¿soy obediente a mis padres? Entonces yo me pregunté a mí mismo eso. ¿Cómo yo pretendo decir que quiero obedecer a Dios bautizándome si no soy obediente a mis padres? Entonces yo me puse a prueba. No me acuerdo cuánto tiempo fue, pero yo chequé en mí. Si cuando mis papás me decían algo, yo lo hacía. Y no nada más lo hacía, sino que lo hacía a la buena. Es decir, no como que ni modo lo tengo que hacer. No, sino que ve que realmente soy una persona, ¿verdad?, que quiere hacer lo que es bueno. Entonces igualmente, uno tiene que autoexaminarse y ver si realmente las tengo. ¿Se acuerdan que Jesús, hablando de las personas que querían seguirlo a Él les dijo esto? ¿Quién construye una torre si primero no calcula los gastos para ver si tiene lo necesario para terminarlo? No vaya a ser que de repente todos se burlen de él y digan, mira, comenzó la obra y no pudo terminarlo. ¿Y a qué se estaba refiriendo él? Era una ilustración en cuanto a, mira, si me quieren seguir, que sea en serio. No lo vean tan así como, tan sorprendente, tan imposible. Porque acaso, no sé cuántos de aquí son casados. ¿Qué acaso no hicimos algo así cuando nos casamos? Es decir, cuando nos casamos, estamos prometiendo ser a la persona con la que nos casamos. Ser fiel hasta la muerte. Ser fiel. Entonces, uno no entra al matrimonio pensando, pero no sé, pueda que de repente ande con un ex. O de repente pueda que, no sé, la tentación por allá y quién sabe qué y todo eso. No, o sea, uno entra sabiendo a lo que le entra. O sea, esa fidelidad, esa firmeza, ese pacto que uno está haciendo con su cónyuge. Y es algo, que uno... ¿Y por qué lo hace? Porque uno ama a la persona. Porque uno la ama y porque como la ama, uno sabe que si uno se va a mantener firme. Entonces, ¿ustedes aman a Dios o no? Sí, nosotros amamos a Dios. Entonces, la persona que realmente le ama, que realmente quiere convertirse, que realmente quiere bautizarse, quiere checar, o sea, ¿realmente lo amo? O sea, ¿realmente quiero hacer lo que Dios me dice? Que si Él me dice que me pare de cabeza, me voy a parar de cabeza. Que si Él me dice que voy a los 5 continentes, yo lo voy a hacer. Que si quiere, vea que, o sea, ¿lo haría o no? O sea, ¿realmente quiero que Él sea mi Señor o no?
Porque mientras no sea mi Señor, Él no puede ser mi Salvador. O sea, primero tiene que ser mi Señor para que Él sea mi Salvador. ¿Sí sabían cómo el Señor realmente, Jesús es Señor de todos? Dice que hasta de vivos y de muertos. Dice, y de todos los siglos. Él es Señor, porque Él es Señor. Pero no de todos es Salvador, sino es Salvador de aquellos, ¿verdad?, que entonces se entregan, ya, personalmente se entregan a Él. Entonces, vean, es obvio, como les digo, que aún los cristianos tenemos que luchar contra el pecado, pero si uno está genuinamente luchando contra el pecado, diciéndole no al pecado y queriendo hacer las cosas de Dios y todo eso, entonces, vean, uno se tiene que bautizar. Pero los que no están listos para bautizarse son los que no quieren arrepentirse, sino que solo quieren arrepentirse hasta que les convenga. Solo quieren arrepentirse hasta que no les cueste nada. Solo quieren arrepentirse hasta que ellos sientan el deseo de dejar de pecar. ¿Usted se ha topado con ellos? No sé. Lo interesante es eso, que quieren, bueno, y ponen un montón de excusas, pero ya se quieren bautizar. No tiene sentido. Primero tienes que morir para poder ser sepultado y vivir una vida. Entonces, otra vez, como les digo, el mensaje del arrepentimiento está lleno toda la palabra de Dios, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Y eso también lo vemos en Lucas, en la gran comisión de Lucas, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, ¿verdad?, para esas personas que no quieren arrepentirse, Jesús dice en Lucas 13:3, dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y eso lo dice en el contexto en el cual hay unas personas que se juzgan justas en comparación a otras. Dicen, mira, le cayó una pared, lo mató. Mira esta tragedia que le pasó a es que Dios no está con ellos, ¿verdad? Y como a mí no me ha pasado eso, como no estoy enfermo, de una manera pues yo creo que Dios está conmigo. Y Jesús te dice, no. O sea, tú puedes ser muy rico o puedes ser muy saludable y todo eso, pero si no te arrepientes de lo que tú te tienes que arrepentir, no se vale compararse con alguien más, sino que entonces tú vas a perecer también. Es muy importante el arrepentimiento. Y con eso terminamos. Entonces, si quieres arrepentirte genuinamente, bienvenido a la Iglesia de Cristo. Pues gracias y Dios les bendiga. Y si hay una persona aquí, ¿verdad?, que se quiere bautizar, pues adelante, ¿verdad? Aquí está el bautisterio, ¿verdad? Y acuérdense, tienen que arrepentirse, ¿verdad? Tienen que creer que Cristo es el Hijo de Dios, tienen que confesar a Jesús como su Salvador. Y con esto terminamos. Y entonces ustedes pueden hacer eso de pasar al frente cuando el hermano que tiene el canto se lo diga. Gracias y Dios le bendiga.